أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz de Dios sean con los profetas, especialmente con el profeta Muhammad y su familia purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a dar comienzo a la clase número 6. Habíamos dicho en la clase anterior, al terminar, que al entrar en la parte del curso en que vamos a demostrar fácticamente los hechos a lo largo de la historia, el rol del chiismo y los chiitas en el curso de la civilización islámica mundial, luego de que vimos la condición de posibilidad de la existencia, digamos, de este rol, y descartamos todas aquellas argumentaciones en contra de un efectivo rol del chiismo y los chiitas en el curso de la civilización del Islam, dijimos que para entrar en esta etapa de demostración histórica íbamos a primero introducirnos con una temática que es importante, y es destacar que la civilización, si en el marco de la gran civilización del Islam hacemos un recorte de una subcivilización o de una visión acerca del desarrollo de la expansión dentro o del seno de la gran civilización del Islam, de la civilización chiita, si tenemos en cuenta sus grandes fundadores y sabios. La escuela chiita, como sabemos, la escuela de Ahlul Bayt se funda en el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, la bendición y la paz sean con él. Nosotros decimos que el chiismo y el Islam es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Es más, en rigor de verdad, deberíamos hablar, y muchos sabios chiitas alertan sobre esto, de que hablar de chiismo ya es de por sí una suerte de imposición histórica de este nombre. Algunos dicen sobre los seguidores de Ahlul Bayt. ¿Por qué? Porque chiita en árabe significa también secta o partido, o de alguna manera un grupo, además de la acepción que se usa y que usamos para, digamos, significar el término chiita de seguidor de, en este caso de Ali ibn Abi Talib. O sea que además de chiita aludir a los seguidores, y en este caso a los seguidores de Ali ibn Abi Talib, también tiene una connotación de grupo o secta, por lo cual de alguna manera este nombre no es el más adecuado para definir a los seguidores de la escuela de Ahlul Bayt. Este término, seguidores de la escuela de Ahlul Bayt, partidarios de la escuela de Ahlul Bayt, de interpretación del Islam, del Corán y la tradición profética, es mucho más adecuado, porque los partidarios de Ahlul Bayt siguen las indicaciones de parte de Dios y del profeta de aferrarse, de obedecer, de tomar como infalibles, como modelo, como guías, como líderes a los imames, a los sucesores del profeta, a los miembros de la casa profética, con todo el rango elevadísimo que Dios le otorga, cuando, por ejemplo, de Fátima Zahra alayha salam se dice que es la señora de las mujeres del universo. María era la señora de las mujeres de su tiempo, mientras que Fátima alayha salam, dicho por el profeta, es la señora de las mujeres de toda la historia, del principio hasta el final. O en el caso de Ali alayhi salam, que el profeta dijo: yo soy la ciudad de la sabiduría y Ali es su puerta. O que dijo: Ali está con la verdad y la verdad está con Ali a donde quiera que vaya. Entonces, o dijo: yo soy hermano de Ali en este mundo y en el otro.
Por lo tanto, de Al-Hassan y Al-Hussein, los hijos de Ali y Fátima, dijo, son los señores de los jóvenes del paraíso, son los perfumes del paraíso, son parte de mí, yo soy de ellos son de mí, etcétera. Dichos que aluden a esto que los seguidores de Ahlul Bayt sostienen, que quien más y mejor conoce por la capacitación que Dios le dio, el conocimiento que Dios le dio, y por haber estado junto al profeta y convivido con él, son sus familiares. Y por otra parte, se contrapone los seguidores de Ahlul Bayt a los seguidores de otras escuelas de jurisprudencia, como los Hanifi, o como la Hanbali, o como la Shafi, o como la Maliki, que son todos fundadores del siglo III, del siglo IV, con lo cual son personas que vivieron muy alejadas en el tiempo de los sucesos históricos en torno al profeta y sus enseñanzas, mientras que Ali era la persona que más tiempo pasaba con el profeta, tanto en las reuniones públicas del profeta como en las reuniones privadas que solo las tenía con Ali ibn Abi Talib, quien lo acompañó desde el comienzo de la revelación, quien estaba con él en la cueva, en la montaña de la luz, en la Kaaba, en la Meca, cuando recibió la revelación, y quien no dejó de acompañarlo, quien fuera criado por el profeta, y quien no dejaría de acompañarlo durante toda su misión. Entonces, este nombre es más apropiado. Dijimos que si tomamos entonces como una subcivilización o tomamos en cuenta los aspectos del shiismo, tanto sus fundadores como dijimos, aludiendo a que comenzaba el shiismo con el profeta Muhammad y continuaba con Ali ibn Abi Talib y los imames descendientes de él hasta el Imam Mahdi, como los chiitas y los sabios, vamos a ver, como dijimos al final de la clase pasada, que esta subcivilización no sigue los parámetros de desarrollo y decadencia, los vaivenes de la gran civilización del Islam, que entró en un periodo de decadencia fuerte, no solamente en una primera etapa con los ataques cruzados y mogoles, sino después porque después de esos ataques se repuso, pero después definitivamente, no definitivamente, sino por un periodo largo, entró en una decadencia en el contacto con Occidente y el proceso de colonización y neocolonización del mundo islámico por parte de las potencias europeas. La subcivilización chiita no sigue estos parámetros de la civilización general, sino que podemos advertir en ella un permanente ascenso, luego de su consolidación, una expansión y una cada vez mayor fortalecimiento de sus bases. Dijimos no en cuanto a lo cuantitativo, sino sobre todo en cuanto a lo cualitativo, es decir, cuantitativamente los chiitas siempre promediaron entre un 15 y un 20% del total de la comunidad islámica en el mundo, pero sí cualitativamente ejerciendo cada vez, digamos, consolidando cada vez su mayor poder político, su afianzamiento en grandes extensiones de territorio del mundo islámico, su influencia cada vez más notoria en muchos de los gobiernos que componen la gran civilización y hasta llegar al gran suceso de la Revolución Islámica de Irán en 1979 y todo lo que tiene que ver con el rol evidente y extraordinario que está desempeñando hoy la Revolución Islámica en el resto del mundo islámico, en lugares como Irak, el Líbano, Afganistán, Pakistán, en lugares como Siria, en lugares como Bahrein, en lugares como la misma Arabia Saudí o tantos otros lugares, y hoy, digamos, incrementado este rol, la efectividad de este rol con todo el proceso de lo que se llama el despertar islámico en el Medio Oriente y en el norte de África. Entonces, es muy interesante y vamos a ver a través de distintos periodos que esta subcivilización chiita va creciendo. Cuando analicemos en alguna otra clase las causas de la decadencia de la gran civilización islámica, vamos a ver si estas causas son atribuibles a la escuela, digamos, seguidora de Ahlul Bayt, de la familia del profeta, la pasea con ellos, o si no lo son. Vamos a ver que no lo son y por ende no va a sufrir esta subcivilización este proceso de quietismo o decaimiento, como tampoco sufrió
la destrucción, a pesar de todos los intentos de la dinastía Omeya de erradicarla de raíz. Con esto queremos decir que, como a modo de introducción, que al ver el desarrollo progresivo de la influencia del chiismo en la gran civilización del Islam y en el mundo actual, podemos predecir de que estamos en el preámbulo de una enorme influencia y mucho más consolidada y mucho más visible a nivel mundial del chiismo y los chiitas en la gran civilización del Islam y en la corriente de los hechos que tienen lugar hoy en el mundo, seguramente además como antesala de la aparición del Imam Mahdi, que llenará la tierra de justicia y que, como todos los musulmanes sabemos, descienden de Ali y de Fátima alayhi salam, con lo cual se va a coronar el proceso de, digamos, de efecto o de el rol que va a tener, el rol evidente y fundamental que va a tener el chiismo en la civilización islámica y mundial. Muy bien, dicho esta introducción, terminando con lo que habíamos adelantado en parte la clase pasada, vamos a ver que podemos dividir a esta subcivilización islámica en distintas partes. Es decir, habría dos metodologías, podemos decir. Una, estudiar las personalidades chiitas, sean el profeta y los imames, sean a posteriori los grandes sabios y las grandes personalidades chiitas, en forma independiente, una a una, como de hecho en algunos libros se ha tratado este tema, sobre todo en el campo de las ciencias, las grandes personalidades científicas. Podríamos agregar nosotros políticas, artistas y otras expresiones de la cultura y la civilización. Pero también creemos que es mejor, para ver el curso que va a desarrollar esta subcivilización chiita, estudiar o dividir la historia desde comienzos de la aparición del Islam hasta nuestros días en distintos periodos, de acuerdo a las etapas de influencia que ha ejercido el chiismo en la civilización islámica. La primera etapa es aquella de consolidación, es decir, que comienza con el profeta y su enseñanza, que está íntimamente vinculada al rol de Ali ibn Abi Talib alayhi salam como wazir, cuando el profeta invita a su familia al Islam por primera vez por orden de Dios, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, dice el Corán, invita o amonesta a tu familia cercana. Allí Ali es elegido como sucesor por primera vez. Luego va a culminar esta designación de Ali como sucesor en forma oficial en el Gadir, en la reunión del Gadir, en la peregrinación de la despedida. Y a propósito, hay muchas fuentes que hablan sobre, y también muchas fuentes de la escuela sunna que hablan sobre el Gadir y sobre la designación oficial de Ali alayhi salam como sucesor del profeta. Esta primera etapa entonces es la etapa de la aparición, la etapa de la invitación, la etapa de la consolidación a través de la vida de los primeros imames y su influencia, y se va a consolidar y se va a poner por escrito todo lo que tiene que ver con el contenido doctrinario, el contenido ético, el contenido normativo, legal, jurídico de la escuela de Ahlul Bayt, con la libertad para el desarrollo del conocimiento por parte del Imam Baqir alayhi salam, el quinto imam, y el Imam Ja'far Sadiq, el sexto imam, y van a crear la Universidad de Medina, de la que hablamos antes, con más de 4.000 alumnos, y van a producir una gran expansión del Islam, que además va a tener muchísimo que ver. Esta expansión, por supuesto, es un aporte genuino, civilizatorio genuino de las raíces coránicas, como vimos antes y como vamos a ver en la clase pasada, del llamado que tiene el Sagrado Corán y la Sunna profética del conocimiento, la invitación a desarrollar el conocimiento, la importancia del intelecto, la reflexión, etc., el desarrollo de las ciencias,
Y dijimos que se consolida entonces oficialmente con el imam Jafar Sadiq alayhi salam, el sexto imam en este periodo, hasta el 754. Después el imam va a morir martirizado en 770. Del 754 al 770 sus condiciones de vida se hacen difíciles y se cierra esa posibilidad de apertura ante la consolidación del poder abásida. Entonces, esta va a constituir la primera parte. La segunda parte es el gobierno de los de alibuyíes del 947 al 1016. Alibuyí, como dijimos antes, es una dinastía que se va a establecer en el noreste de Irán y que en su periodo va a haber un gran florecimiento, porque es un gobierno regional, es un gobierno que gobierna parte de Irán, de parte noreste de Irán, pero que va a ser un gobierno, digamos, ejercido por chiitas y por lo tanto va a haber un apoyo al chiismo y el chiismo va a cobrar un gran auge en esa etapa. Allí aparecen personas como Sheikh Mufid, Sheikh Tusi, Said Morteza y Sharif Razi, que es el recopilador del Nahj al-Balagha, que estuvimos leyendo algunos sermones de este libro, que recopila los sermones de Ali, las cartas y las máximas de Ali en las clases pasadas. En este periodo se produce un gran desarrollo, una gran expansión del chiismo y de autores importantes chiitas en literatura, en el arte, en la política y incluso en la filosofía, como vamos a ver. Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Kindi, 796-873, muerto en el 873, vivió en Bagdad. Se lo puede considerar el primer filósofo, es chiita y pertenece a este periodo, como otros autores que inshallah vamos a poder apreciar, al-Farabi, por ejemplo. Vamos a leer algo de ellos en el libro que nos acompaña a lo largo de este curso, que es, porque está en español y lo escribió el profesor Ricardo Elía, que se llama La civilización del Islam, y nosotros vamos a ponerlo para que ustedes lo tengan a mano entre las fuentes de forma digital para que puedan acceder y puedan aprovechar este libro. Bueno, esta época, digamos, fue tan importante para el desarrollo del chiismo que algunos orientalistas, en forma equivocada, han sostenido, como dijimos, creo que señalamos esto, el nacimiento del chiismo lo han colocado en este periodo de los albuyíes. Es un error, como dijimos ya antes. El nacimiento del chiismo tiene que ver con el nacimiento del Islam y es inseparable de él. Luego de la etapa de los albuyíes viene la etapa de lo que fue el ataque de los mogoles a Irán y a Irak. Y este ataque, digamos, comienza en los años 1247 y se va a prolongar hasta el periodo safávida, hasta el 1501, a través de distintas dinastías de mogoles que van a gobernar. Este periodo incluye la caída de la capital de Bagdad y la caída definitiva de la dinastía abásida. No en un comienzo que va a ser de carácter muy destructivo, pero sí después. Los chiitas, al estar en gran parte de este territorio marginado del poder central, van a sufrir quizás en menor grado, van a sufrir por supuesto los ataques de los mogoles como lo sufrieron todos con su ola destructiva, pero van a tener un mayor espacio que la versión sunnita, que era la que gobernaba y que llevó, digamos, el mayor peso de la agresión por parte de los mogoles. Entonces, en el periodo mogol, sobre todo en las dinastías, después de las primeras dinastías, los chiitas van a tener un mayor espacio y participación en este periodo. En este periodo hay un gran desarrollo chiita, se escriben muchas obras en más de 62 ramas de las ciencias, se fundan cantidad de escuelas y centros teológicos chiitas en este periodo, fueron educados en ellas grandes sabios y escrito libros muy importantes. Se crearon instituciones chiitas como centros para atención de los descendientes del profeta, los imamzadeh, también santuarios para los descendientes del profeta, muy importantes para los chiitas y muy importantes como núcleos sociales de expansión del conocimiento y la conciencia chií a lo largo del territorio islámico.
Luego también tienen estos santuarios y los espíritus de estos descendientes, muy puros ellos, una gran influencia espiritual que favoreció el desarrollo del chiismo. Luego, esta etapa, dice, fue muy fructífera en relación a etapas anteriores y va a culminar, como dijimos antes, a principios del siglo XVI, bien comenzado el siglo XVI, recién comenzado, perdón, el siglo XVI, con la aparición del gobierno safávida o safaví, que va a ser el primer gobierno que va a consolidar el chiismo como religión oficial en Irán, un Irán que por entonces va a alcanzar una expansión en la que va a incluir a Irak, en la que va a incluir parte del Asia Central. Por lo tanto, va a ser digamos, y va a llegar hasta cerca, digamos, del subcontinente indio, con lo cual es un extensísimo territorio, mucho mayor que el actual, y donde se va a concentrar un poder chiita muy fuerte en la persona de los reyes de esta dinastía, que van a desarrollar en gran medida el chiismo. Vamos a ver, por ejemplo, en este periodo, que este periodo, por ejemplo, se producen cosas muy importantes, como la recopilación de hadices de Bihar al-Anwar, de Allama Majlesi, 110 tomos. Se produce la invitación de grandes sabios del Líbano a la capital de Irán, en Isfahán. El Sheikh Baha'i va a tener una gran participación y otros grandes sabios que van a ir a distintas ciudades de Irán mediante esta digamos, invitación de los safávidas. La teología, la jurisprudencia y la filosofía en este periodo va a aparecer también Mullah Sadra de Shiraz, con el gran desarrollo que le va a inferir a la filosofía, donde, bueno, Mullah Sadra, como seguramente nuestros oyentes saben, nuestros televidentes saben, Mullah Sadra va a sintetizar las corrientes filosóficas preexistentes que se dividían básicamente en dos, en la corriente mayai o peripatética de influencia aristotélica y la corriente ishraqí o iluminista o de influencia histórica platónica y neoplatónica, y va a conjugar estas filosofías en una filosofía única, en una gnosis, en un erfán, en un conocimiento místico, pero sustentado en un marco filosófico y lógico y matemático, y a la vez conjuntamente con el tafsir del Corán, con la Sharia, va a ser una síntesis del sistema de la filosofía trascendental que se llama, y que va a ser muy importante, fundamental, y va a perdurar su influencia hasta nuestros días, donde el Imam Khomeini, donde Allama Tabatabai, donde Shahid Mutahari van a continuar esta tendencia, y por supuesto este periodo de reunificación de las ciencias, tanto religiosas como intelectuales o racionales, filosóficas, matemáticas, etcétera, en un cuerpo único, en una filosofía única, en un modo, digamos, en una metodología nueva, que va a ser la que va a traer Mullah Sadra. Yo creo que Mullah Sadra va a ser superado recién, quizás podríamos decir, por el Imam Khomeini, la misericordia de Dios sea con él, que va a unir toda esta síntesis místico, filosófica, racional, jurídica. No olvidemos que el Imam Khomeini es un jurista, un marja taqlid, o sea, un referente religioso en materia de jurisprudencia, elevadísimo, de los más sabios de su época, en materia de jurisprudencia, en materia de principio de jurisprudencia, pero a la vez va a ser un profesor de filosofía muy capaz y muy poderoso. A los 27 años va a escribir su primer libro sobre filosofía. Luego él tiene también el desarrollo del conocimiento en materia de gnosis o mística muy elevado, con grandes maestros, y por último él va a unir toda esta corriente de pensamiento a la acción social y política, y acercándose cada vez más este desarrollo chiita en los sabios chiitas al modelo profético multidimensional. Pero inshallah sobre eso vamos a seguir hablando en otras clases. La última etapa, la safávida, llega hasta la Revolución Islámica
en 1979. O sea, es un periodo de 4 siglos que va a ser casi 5 siglos, donde va a tener una consolidación, expansión y desarrollo muy fuertísimo. Y como podemos apreciar ya, luego viene la Revolución Islámica con todo este auge nuevo y de gran transformación de lo que es la influencia chiita en la gran civilización islámica mundial y en el curso de la civilización mundial universal. Y podemos apreciar ya con esta breve introducción cómo la subcivilización, si podemos hablar de ella, aunque no la consideramos que esté separada de la gran civilización, pero haciendo una abstracción podemos ver su enorme desarrollo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.